El católico que no conoce su fe. De eso vamos a hablar ahora. En este canal sabemos ya que no es un canal de motivación, no es un canal buenista, no es un canal en el que vamos a decir cosas que la gente quiere escuchar para no sentirse ofendida en este mundo tan sensible y susceptible a ofenderse por lo que sea. Bueno, en este canal no vamos a ser buenistas, ya está. Vamos a hablar de nosotros, de los católicos, del católico promedio. El católico que no conoce su fe se hace protestante o ateo. Entonces, ese católico que dejó la iglesia y después escuchamos que dice: cuando yo era católico, yo era esto, yo hacía esto, yo no hacía esto, pero ahora que estoy en esta iglesia metodista, bautista, de los testigos, de los mormones, de lo que sea, soy una buena persona. Grave error, porque se salió de su iglesia como consecuencia de que no conocía la fe, la verdadera fe, que es la que se enseña en la iglesia, que es la que nos enseña el catecismo, la Sagrada Escritura y el magisterio. Bueno, pongamos un ejemplo. Hoy vamos a hablar de un ejemplo común y corriente. Digamos, doña Juanita. Doña Juanita es coordinadora de su capilla. Ella es coordinadora de la capilla y está a su cargo están las coordinadoras de catecismo, las coordinadoras de liturgia, las coordinadoras de otras actividades de la capilla. Doña Juanita es una señora devota, cumple con lo que hay que cumplir, con las cuestiones externas, tiene una fe sincera, tiene una fe verdadera. Doña Juanita va a la misa desde hace 50 años, 40 años se va a la misa sin faltar, reza el rosario y hace actos de misericordia, de verdad. Incluso hace misiones, ayuda al desprotegido, al prójimo necesitado. Es decir, doña Juanita realmente en su vida aplica todos los mandamientos del Señor, porque hace lo que hay que hacer en cuanto a cuestiones externas, pero también hace cosas de acá que le nacen del corazón, actos de amor. Pero ¿qué pasa con doña Juanita? Doña Juanita se quedó con esa fe que tenían nuestras abuelas, que tenía mi abuela, que en paz descanse. Doña Juanita es una persona misericordiosa, inclusive, hace actos de misericordia. Pero doña Juanita no conoce a profundidad su fe. Ella está en la fe correcta. Ella está en la verdadera fe. Lo que ella cree es la verdad y acepta esa verdad sin entender mucho, sin entender a profundidad. Doña Juanita tiene un marido. El marido no es mucho de estar en las cuestiones de la iglesia. A veces se va, a veces no, pero por lo general él prefiere quedarse en casa los domingos, ver un partidito de fútbol o descansar un poco de la actividad difícil que tuvo en la semana. Doña Juanita tiene un hijo. Este hijo va a la universidad. Su hijo también va a todas las actividades de la iglesia. Es un chico devoto, es un buen chico. Hace lo que hay que hacer porque el Señor Jesús dijo cumplir los mandamientos. Cumple los mandamientos, hace obras de caridad y todo. A ver, digamos que su hijo se llama José. José tiene un muy buen amigo, un mejor amigo. Ese amigo de José es un amigo desde la infancia. Crecieron juntos, escuela, colegio, estudian la misma carrera en la universidad. Pero José, el amigo suyo, el amigo de José, Elías es evangélico. Y resulta que Elías desde niño ya fue a la escuela dominical, recibió las enseñanzas de los pastores de su iglesia, la enseñanza evangélica, metodista, bautista, la que sea.
y empieza a hacerse cuestiones a él y a José. Y le dice: José, amigo, ¿por qué ustedes, los católicos, adoran imágenes? Y José se queda así. No sé, yo no sabía que nosotros adoramos imágenes. Sí, ustedes adoran imágenes. Ustedes, los católicos, se arrodillan delante de imágenes, le hacen procesiones, le hacen oraciones, cuando que hay un solo mediador. Entonces, mi amigo, ustedes, los católicos, están equivocados. Vos, José, estás equivocado. José no tiene una respuesta que darle a su amigo. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Ahora mismo no tengo una respuesta, pero déjame hoy hablarlo con mi gente. Mi mamá es coordinadora de la capilla. Ella va a saber explicarme cómo es esto. José va a la casa y le dice: mamá, este amigo me preguntó por qué nosotros adoramos imágenes. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué le hacemos oraciones? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué le ponemos un día al santo? ¿Por qué hacemos procesiones de imágenes? Imágenes hechas por hombres. ¿Por qué, mamá? Doña Juanita está con 1000 cosas en la cabeza y le dice: hijo mío, no. Nosotros no adoramos imágenes, hijo, pero nosotros creemos y eso está bien y no adoramos. Sí, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué así? Explícame. Y doña Juanita le dice: hijo mío, vos tenés que creer y ya está. Vos tenés que creer y ya está. No hace falta, no te preocupes. Tu amigo protestante está equivocado, nosotros estamos en la vida de la iglesia. Entonces José se va sin tener una respuesta, sin saber qué hacer. Sigue yéndose a la iglesia. Al siguiente encuentro, su amigo le habla de esto y le habla del purgatorio y le habla del bautismo de niños y le habla de la salvación por la fe. Y empieza a hablarle a José de muchas cosas con la Biblia en la mano. Agarra el texto bíblico y le dice: mira, la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Lo que vos crees, los que ustedes, los católicos, creen, no está en la Biblia. Y José se queda con dudas y más dudas, porque José, un joven que era devoto, empieza a tener dudas acerca de lo que se enseña en la Iglesia Católica, acerca de lo que creemos los católicos. Pasa el tiempo, no obtiene respuesta ni de su madre, que es la coordinadora de la capilla, ni de la señora, que es coordinadora, porque también hace preguntas a otras personas de la capilla, de su comunidad. Le pregunta a la coordinadora de catequesis, y la coordinadora de catequesis le da respuestas breves. No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es venerar? José tiene cada vez más preguntas y ni una respuesta. Le pregunta al señor del coro, tampoco le da una buena respuesta. Entonces, José empieza a alejarse de la Iglesia Católica y un día decide ir a un encuentro de jóvenes al que le invitó su amigo protestante. Lo reciben bien, él se siente como en casa y empieza a ir al siguiente fin de semana a otro encuentro de jóvenes y le enseñan cosas de la Biblia, cosas buenas, porque el texto acá dice esto, el texto acá dice esto, y va empezando a cultivarse con las enseñanzas protestantes. Hasta que llega un día en que José dice, y llega a irse ya a la escuela dominical. Y aprenden textos, aprenden libros, aprenden a usar la Biblia, hacen alabanzas al Señor y está en un muy buen ambiente, en un muy lindo ambiente donde él se siente a gusto, él se siente bien, pero por sobre todo siente que está en un lugar donde lo que se enseña tiene un fundamento. Después, José le invita a su papá. Papá, mira, lo que vos estás haciendo está mal, hay que adorar al Señor, hay que ir cada domingo o cada sábado si es adventista, porque los adventistas rinden culto al Señor los sábados. Papá, esto, papá. Cuestión que el papá se convence y va con José
Total, el señor no sabe nada de la iglesia. Él es un católico que no conoce la fe, no conoce los sacramentos, los mandamientos, entonces le da igual. Se va con su hijo y le convence el carisma con el que reciben a ese señor, y resulta ser que la familia de Juanita se vuelve protestante. Doña Juanita, ordinadora de capilla. Ok, perfecto. Ella se siente sola, no sabe qué hacer, entra en una angustia, doña Juanita. Y le dice al párroco, a las autoridades de la iglesia: pasó esto con mi familia, se volvieron protestantes. La respuesta que le dan es: hija mía, eso no tiene que ser así. Tampoco doña Juanita recibe una respuesta. Y ya, el hijo y el esposo empiezan a hablar cada día de por medio a doña Juanita sobre lo que enseña la Biblia, y solo la Biblia, nada más que la Biblia. Y empiezan a hablarle, y doña Juanita no sabe cómo defender su fe. Se cansa, entra en una angustia, y un día reciben en la casa la visita del pastor. Viene un señor trajeado, corbatita, saco, Biblia en mano, una sonrisa encantadora. Entra a la casa y empieza a hablarle a doña Juanita. Hace una oración, se sienten, se emocionan, lloran, se abrazan, porque el pastor habló muy bien, habló elocuentemente, y doña Juanita se quedó ahí. Y le hacen preguntas: ¿qué hace esta imagen aquí? ¿Qué hace esa imagen allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso del rosario? Esas piedritas, bolitas. El pastor empieza a hablar y ve que no le va a convencer así a doña Juanita, porque doña Juanita tiene una fe arraigada. No entiende, pero sigue con su fe. Cuestión que el pastor se acerca a doña Juanita y le dice a los demás: ¿puedo hablar un momentito con la señora Juanita, por favor, si me permiten? Y le dice: doña Juanita, yo veo que sos una persona muy activa en tu comunidad, en tu iglesia. Ahora, nosotros en la iglesia donde vamos, metodista, necesitamos a una persona como vos. Necesitamos una doña Juanita en nuestra iglesia metodista. Una persona que llegue a la gente, que tenga contacto con el más humilde. Necesitamos a Juanita en nuestra iglesia. Decime, doña Juanita, ¿cuánto te paga el párroco por tu servicio? Y doña Juanita le dice: no, nosotros, los coordinadores, los catequistas, no cobramos por nuestro servicio. Es un servicio de vocación. Está muy bien, doña Juanita. Yo, como pastor, te hago una sugerencia para que pienses. Venite con nosotros para conocernos, no es obligación. Vení un sábado, un domingo, ir al ambiente, y desde ya yo te hago una propuesta. Yo quiero que vos me ayudes y que seas la coordinadora de mi iglesia metodista. A cambio de eso, yo te voy a pagar por tus servicios. Ya que me dijiste que el párroco no te paga, yo sí te voy a pagar. Es decir, de lo que se recaude en cada culto, el diezmo, tanto por ciento va a ser para vos, y el resto queda para el Señor y sus obras. Así que dejo eso en tus manos, doña Juanita, por favor, y espero una respuesta tuya. En la verdad, la voy a recibir con mucho gusto. Doña Juanita se queda pensando. Hace 30 o 40 años que ella está sirviendo a la comunidad, está dando todo de sí. Su familia le dejó para volverse protestante. Ella no recibió un solo centavo en toda esa actividad, porque la actividad que hacen los coordinadores, los catequistas, es por vocación, es por amor. Entonces, para el Señor la gloria, ¿verdad? Es lo que en la Iglesia Católica hacemos, ¿verdad? Lo que hacen los catequistas, los coordinadores de diversas áreas de una comunidad. Pero doña Juanita se quedó pensando, hasta que finalmente no recibió un apoyo fuerte, alguien que le explique o que le enseñe algo, y doña Juanita se volvió protestante. Obviamente, esto es, digamos, un relato, si bien ficticio, no tan ficticio, porque es algo que pasa. Puede pasar como pasó en el caso de doña Juanita, o puede pasar de diversas formas.
pero es una realidad. Y esa realidad debería de preocuparnos a los católicos, porque el apóstol Pedro dice en la palabra: estén preparados para dar razones de su fe. Dicho de otra forma, el apóstol Pedro nos dice: prepárense para que cuando alguien ataque a la iglesia, a tus creencias, vos sepas. Tenemos que saber lo que creemos. Está bien creer sin ver, pero el Señor dice: me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué tenemos en la mente? Intelecto, conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Dicho de otra forma, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. El católico promedio no conoce su fe. No conocemos nuestra fe y no podemos defendernos de la gente que está preparada para atacarnos. Porque ellos no se conocen toda la Biblia. Ellos no conocen, los protestantes, no conocen todo el contenido. El protestante promedio sabe de memoria este versículo de aquí, este de aquí, un poquito de aquí, otro de allá, fragmentos, poquitos de textos que suman muchos textos, entonces te van a atacar de aquí, de aquí, de aquí, de allá, y yo, si no me sé defender y si mi fe no es muy sólida, me voy a salir de la iglesia y me voy a volver protestante o me voy a volver ateo. Por eso es importante que estudiemos. Vayamos a un grupo de preparación, de lectura de la Biblia, de la catequesis de la Iglesia Católica. Tenemos que saber los orígenes de nuestra iglesia. ¿Por qué creemos en esto? Fácil. Tenemos el credo. El credo, ¿qué es el credo católico? El credo corto. El credo corto explica de pe a pa lo que creemos. Eso es todo en lo que creemos los católicos. Y muchos hermanos separados creen lo mismo que nosotros. Algunas pequeñas partes no, pero en la mayoría le ponemos a un hermano separado el credo. Sí, bueno, voy a quitar esto de credo en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Quitamos eso y compartimos el mismo credo. Hay diferencias, así como hay miles de iglesias protestantes, cada uno cree esto, pero nosotros tenemos que saber el credo y como católicos tenemos que saber el fundamento de cada parte del credo. Es importante. Hoy en día la apologética está muy dejada de lado y estamos expuestos a que venga cualquier protestante o cualquier filosofía o ideología atea o progresista y nos convenza porque no estamos preparados. No tenemos que prepararnos para atacar. San Pedro dice para defender. Y a veces no podemos decir todo, no tenemos la respuesta, pero tenemos que saber lo básico. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es Dios, pedirle que nos dé sabiduría para saber qué pensar, qué decir, qué hacer. Acudamos a alguien, al párroco o a algún movimiento dentro de la Iglesia Católica en donde se enseñen las cuestiones básicas de nuestra fe. Nuestra Iglesia Católica es atacada desde sus comienzos, desde la época del Señor, cuando Él fundó esta iglesia. Siempre fue atacada, pero hoy en día está siendo atacada desde todos los ángulos. Los protestantes, por un lado, imagínense, vos soldado católico, guerrero, y le tenés a los protestantes de diferentes creencias, cada uno con sus creencias y sus doctrinas erradas, heredadas de Lutero y deformadas con el tiempo. Y por otro lado le tenemos a los agnósticos y a los ateos.
Entonces tenemos que estar preparados, porque el ataque lo vamos a recibir en la misma familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio. El ataque siempre va a estar y tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Así lo dijo el Señor. Palabra de Dios, así lo dijo el Señor. Estad preparados. Jesús siempre recibió ataques de los fariseos y siempre dio una respuesta inteligente que los dejó hechos polvo. Eso molestó a los enemigos, a los fariseos. Siempre molestaba porque Jesús le daba una respuesta tan certera y tan respetuosa y tan correcta que ellos finalmente lo mataron. Hoy en día vemos eso con los progresistas principalmente, los abortistas, los relativistas que atacan y atacan a la iglesia. Ese es otro sector que en otro momento haremos también material para esto. Pero ahora mismo enfocarnos para defender nuestra fe de los cristianos no católicos o de las sectas que quieren llevarnos a su redil. Finalmente, vemos que esta gente recorre casas, caminan. Hay algunos que vienen desde muy lejos, desde el norte hacia todo el mundo. Personas bien vestidas, camisita, corbatita, amables, con un acento gringo. Y te seducen. Tenemos que estar preparados para defender nuestra fe de la mejor manera. Y para eso tenemos la Biblia, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica y tenemos la tradición. Además que tenemos tenemos el magisterio, a las autoridades de la Iglesia que pueden ayudarnos si de verdad queremos conocer. Yo era protestante, yo fui protestante toda mi juventud. Mi niñez y mi juventud fue protestante y fui muy anticatólico, ataqué mucho, cuestioné mucho a la iglesia, pero eso finalmente fue una bendición porque a través de esos ataques que yo, esas cuestiones, esas preguntas, esas dudas que tenía sobre la iglesia, esas mismas dudas me fueron aclaradas y hoy puedo decir que soy católico por convicción. Y seguimos aprendiendo y seguimos conociendo y cada vez me convenzo más de que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Amigos católicos, preparémonos. Un fragmento. Me hago una pregunta hoy. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y averiguo. No me crean a mí. No crean lo que yo digo en este canal. Vean la historia, vean los textos y pidan la iluminación y sabiduría del Espíritu Santo. Gracias por estar ahí y nos vemos en un siguiente material.